Hola, ¿qué tal? Soy René Aguirre. Comentarte que este contenido es parte de una formación llamada Oxígeno. Oxígeno básicamente es una formación orientada en proporcionar las herramientas y conocimientos necesarios para empresarios y para gerentes financieros en busca de que puedan implementar una estrategia financiera sólida y eficiente en sus empresas. Por lo tanto, en caso de que estés interesado en conocer más sobre esta estrategia, esta metodología y cómo podemos obtener toda esta información, sobre todo aprovechando que uno de los objetivos de la formación es que evitemos incurrir en costos y en inversión de tiempo innecesarios, es decir, lograr establecer esta estrategia financiera sin un desperdicio de tiempo ni dinero. Pues en caso de que quisieras saber más, te invito a visitar esta formación, conocer más sobre ella. La página web es oxigeno.thinkific.com. Te voy a dejar la URL en pantalla y también te la voy a dejar en la descripción de este video. Por lo pronto espero que te sea de mucha utilidad e interés este contenido que estás por ver y ahora sí, nos vemos en el contenido. Hola, ¿qué tal? En esta lección vamos a hablar sobre cómo podemos llevar a cabo de una forma eficiente este proceso de comunicación con los modelos de lenguaje, con estos modelos de consulta de inteligencia artificial y básicamente en busca de tener un modelo sencillo que sea replicable a cualquier caso y que podamos a partir de ciertos lineamientos muy sencillos, muy claros, podemos aplicarlo a cualquier otra situación que se presente. Tenemos estos tres pasos. Primero contamos con el contexto, en donde vamos a ver diferentes características al respecto de cómo podemos generar de una forma óptima esta contextualización hacia la inteligencia artificial, dado que en la medida en la cual nosotros seamos capaces de transmitir nuestra problemática, nuestras ideas o el contexto de la situación en la cual nos encontramos, vamos a también, en esa misma medida, vamos a obtener mejores resultados. Por lo tanto, el contextualizar nuestra situación particular y de la misma manera generar este planteamiento del problema asociado a este contexto, vaya, y podamos de la misma manera ser eficientes, tratar de transmitir esta información de la manera más clara, más objetiva, más puntual, y en la medida en la que logremos hacer esto, tanto la contextualización como el problema, vamos a obtener una respuesta o una solución más adecuada. Por lo tanto, el hecho de llevar de la forma adecuada este proceso implica que independientemente de cuál sea la duda, de cuál sea la situación, vamos a obtener una respuesta, vamos a tener esta solución y vamos a poder aclarar nuestras dudas. De modo que, por ejemplo, si la inteligencia artificial no es capaz de resolver esta duda o no es capaz de darnos la respuesta o la solución a lo que sea que estemos planteando, pues eso mismo vamos a obtener, ¿no? En la medida en la cual podamos haber transcurrido de la mejor manera a través de este contexto y haber planteado el problema de la manera en la cual la inteligencia artificial logre o haya podido interpretar y comprender cuál es el objetivo de esta consulta. Entonces, en ese sentido y en esa medida, vamos a poder resolver nuestras dudas y vamos a poder obtener estas soluciones que estamos buscando. Vamos a ver que hay algunas características con cada uno de estos puntos. Por ejemplo, si bien estos tres puntos se aplican a cualquier caso, en cualquier consulta que hagamos, independientemente de cuál sea, si es, va a haber algunas consultas que carezcan, por ejemplo, de contexto, e inclusive otras que puedan llegar a carecer de problema, o que por lo menos no esté definido de una forma clara, de una forma tan visible, y que más sin embargo la inteligencia artificial nos provea una solución que considere, o una respuesta que considere que, dada la información que ya le dimos, cuando no le pedimos nada, también la inteligencia artificial tiende a hacer estas respuestas que a su consideración pudieran ser la solución de cualquier situación en la cual nos vemos envueltos y por la cual habremos dado pues ese primer prompt. El prompt, como sabemos, es este primer comando o este primer mensaje que nosotros le mandamos a la inteligencia artificial. Es así que cuando escuchamos prompt, sabemos, digo, es algo muy sencillo, muy básico, pero aclararlo, un prompt es un comando o un mensaje que nosotros le mandamos a la inteligencia artificial. En ese sentido, vamos a ver que
Hay algunos criterios, algunas características con las cuales deberían de contar cada uno de estos pasos para generar esta comunicación de la manera más eficiente. Por ejemplo, a la hora de generar el contexto tenemos esta necesidad de relevancia, tenemos que transmitir la información que sea relevante para que la inteligencia artificial comprenda la situación en la cual estemos y a raíz de eso pueda darnos un procesamiento y una solución o unas respuestas que estén más adecuadas y que vayan más dirigidas hacia nuestra situación particular, de modo que ya cuenta con la información relevante, ¿no? Entonces, si sabemos que de repente hay cuestiones que tienen que ver con nuestra consulta, pero no son cuestiones pues que están directamente ligadas, algo que se puede hacer desde la consideración de que quizá es información relevante y ya sería un punto y aparte si la inteligencia artificial decide utilizar esta información o considera que simplemente es información adicional que tiene para futuras consultas o que en su momento obtuvo por si hubiera sido de utilidad para resolver este tipo de soluciones, este tipo de preguntas. Sin embargo, hay que generar esta comunicación efectiva hacia con la inteligencia artificial, de modo que podamos básicamente aprovechar todas las capacidades que tiene la inteligencia artificial, hacerle comprender y transmitirle la situación en la cual estamos y la solución o el problema que tenemos, y en la medida en la que lo logremos, vamos a poder lograr llevar a cabo este proceso de una manera más eficiente. Además, pues hacerlo de forma clara, si bien vamos a darle toda la información que consideremos que sea relevante y que consideremos que requiera para llevar a cabo el desarrollo que estamos solicitando, hay que ser claros, tal como si habláramos con un niño, como si habláramos con un adulto de edad avanzada que de repente requerimos tener una extrema claridad para generar esta comprensión, y en la medida nuevamente en la que nosotros logremos hacer esto, vamos a lograr generar esta maximización en la comunicación que tenemos con esta inteligencia artificial. Por otro lado, también a modo de contexto podemos aprovechar las características del historial y del seguimiento de conversaciones que podemos obtener a través de estos modelos de lenguaje. Entonces, quizá vamos a generar a lo mejor no solo uno, sino dos o tres o varios prompts en los cuales vamos a empezar a generar este contexto, vamos a empezar a contextualizar y a llenar de información a la inteligencia artificial esta información que nosotros sabemos que requiere para resolver el problema que vamos a solicitarle, pero en la medida en la que nosotros podamos generar este historial hacia con la interacción con esta inteligencia artificial, vamos a poder expandir los horizontes de este contexto y, como tal, generar una consulta más eficiente. Después tenemos el problema con el fin de generar esta mayor comunicación y esta eficiencia comunicativa. Podemos proporcionar ejemplos de qué es lo que estamos intentando obtener o qué es lo que estamos intentando resolver y cómo se ha hecho, por ejemplo, en otras situaciones. Y de esta manera la inteligencia artificial puede poner en contexto y comprender la problemática y, como tal, cuál es el problema o cuál es la situación que buscamos resolver. Además, hay que ser claros a la hora de el establecer los objetivos a los cuales buscamos llegar a través de esta consulta. Por lo tanto, principalmente considerar transmitir estos objetivos de una forma clara, de una forma nuevamente como si estuviéramos tratando de comunicárselo a un niño o a un anciano. Y esto inclusive es bueno para uno mismo porque en la medida en la que nosotros racionalizamos nuestros problemas o nuestras situaciones y tratamos de transmitir toda esta información, también eso aclara toda la situación en nuestra cabeza y hace que esta problemática o este problema ya no tanto sea o esté a manos de la inteligencia artificial para ser resuelto, sino que también nosotros podemos comprenderlo, podemos reflexionarlo y podemos procesarlo de una manera más profunda, dada la necesidad que tuvimos de haberlo expuesto, de haberlo externado. Es por eso que a veces, si bien hay algunos prompts que son muy útiles, que se pueden utilizar constantemente, en ocasiones también es recomendable no utilizar tanto prompts reutilizados, por así decirlo, sino saber cuáles son las capacidades de la inteligencia artificial, qué es lo que podemos llegar a hacer y qué no. Y en la medida en la que nosotros tengamos conciencia de esto, poder generar estos planteamientos a nuestra raíz, de modo que nosotros podamos generar esta neuroplasticidad, que nosotros podamos practicar y podamos hacer uso de nuestra creatividad para mejorar nuestras habilidades de comunicación con la inteligencia artificial y con cualquier tipo de comunicación, no necesariamente con inteligencia artificial. En la medida en la que yo soy más capaz de comunicarme con la inteligencia artificial, también voy a ser más capaz de transmitirle ideas de una forma correcta
a mis sobrinos, a mis hijos o a cualquier persona que esté alrededor mío. En ese sentido, también podemos plantear algunas restricciones, esto en busca de identificar o darle algunas pautas a la inteligencia artificial de qué es lo que buscamos y qué es lo que no podemos aceptar como una solución. Y en ese sentido también podemos asegurarnos de estar alineando la solución, de comunicarle que la solución debe de cumplir con ciertos criterios, que no puede tener estas restricciones de las cuales estamos marcando, y de este modo también podemos asegurarnos que la resolución que se nos sea proporcionada sea una solución mucho más adecuada, mucho más fina y que se adecue mucho más a la situación particular que estamos planteando. También, una vez que se proporciona esta solución, no solamente obtener la respuesta y quedarnos allí, generar esta reflexión de si de verdad es lo que eh, planteamos en un principio. A lo mejor yo quería resolver un problema y a lo mejor se resolvió, pero a lo mejor no se resolvió del todo, se resolvió una parte, todavía hay una parte que quiero terminar de conocer, de dominar, o hay algún costo de oportunidad o hay algunos riesgos que me gustaría profundizar. Por lo tanto, el hecho de reflexionar implica que podamos obtener esta resolución o esta respuesta que estuvimos buscando desde un principio, pero además también implica que podamos profundizar, que podamos resolver algunos otros problemas relacionados, algunas otras dudas relacionadas, y también que podamos profundizar y dominar más el tema el cual le estamos consultando a la inteligencia artificial. Además, podemos generar esta iteración. Hay muchas situaciones en las cuales las respuestas o las resoluciones que buscamos se componen de varias partes, de varios componentes, y en ese sentido podemos buscar generar estas diferentes consultas en dirección de que cada una de estas consultas conforme por una parte la respuesta del todo que estamos buscando resolver. Entonces, en la medida en la que podemos ser reflexivos, cuestionarnos si la respuesta fue de verdad de raíz atendida y considerar que vamos a poder tener esta oportunidad de generar estas iteraciones continuas. Cualquier contacto puede ser vuelto a realizar, o cualquier contacto puede ser seguido o continuado a través de otro prompt de seguimiento que nos ayude o que tenga como principal objetivo profundizar en el tema que estamos generando la consulta. Por lo tanto, también es una herramienta que nos permite profundizar y tener esta premisa de que en la medida en la cual nosotros podamos ser objetivos y tener bien trazado el horizonte de cuál es el problema que queremos resolver e ir en esa dirección, a través de esas herramientas podemos asegurarnos de que en algún punto vamos a conocer lo que la inteligencia artificial pueda proveernos al respecto de este tema y resolver las dudas que la inteligencia artificial nos pueda resolver. También, no solamente quedarnos con las respuestas, hay algún tipo de consultas las cuales la respuesta amerita ser llevada al campo, ser llevada a la práctica o ser inclusive procesada por lo que nosotros sabemos, y es por eso que se recomienda que se utilice inteligencia artificial para los campos en los cuales nosotros tenemos especial dominio, de modo que nosotros podamos validar las respuestas que nos está dando la inteligencia artificial, y también de modo que podamos llevar a cabo esta información que estamos extrayendo del modelo de lenguaje y pasarla a la práctica para buscar si de verdad cumple con los lineamientos, cumple con las características y genera esos resultados o esas características que quizá desde un principio el modelo de lenguaje nos propuso o nos comunicó. Y en ese sentido, pues también considerar la validación de las respuestas como una característica principal. Y bueno, en la medida en la cual los modelos de lenguaje y la inteligencia artificial vaya generando más capacidades y vaya evolucionando, este tipo de problemáticas de repente pueden ir cambiando poco a poco. Sabemos que nuevamente pues el mercado es VICA, que significa volátil, incierto, complejo y ambiguo, y eso implica que pues las soluciones, y en este caso este tipo de herramientas como la inteligencia artificial, no se van a quedar así, y básicamente pues van a estar en constante movimiento, en constante evolución, y por lo tanto las características o los lineamientos en los cuales tenemos que prestar especial atención van a también tender a cambiar a través del tiempo. Entonces, básicamente este proceso nos permite resolver cualquier duda que tengamos y que podamos generar esta resolución, esta consulta con inteligencia artificial. Entonces, considerarlo y también considerar cualquiera de estos criterios, de estas características que vimos en cada uno de estos puntos, y en la medida en la cual podamos generar esta experiencia o generar estos acercamientos, vamos a poder
de repente ir mejorando nuestra comunicación, mejorando nuestra comprensión de cómo es que procesa la información y genera las respuestas la inteligencia artificial, y también vamos a poder adaptarnos mucho más al trabajo de la mano con ese tipo de herramientas. Entonces, vamos al modelo de lenguaje. En este caso, vamos a ver esta información y digo, para llegar a ver los alcances más oportunos o los alcances más profundos que hay en este momento, creo que el modelo más potente es GPT-4 y que este modelo en realidad pues es un modelo de paga. Sin embargo, es importante para mí realizar este tipo de lecciones con este tipo de modelos para demostrar los alcances que tiene este tipo de inteligencia artificial. Yo considero que vale muchísimo la pena tener este tipo de membresías en la medida en la cual podemos generarle provecho, podamos generar esta utilidad y aplicarlo a diferentes campos. Yo lo utilizo para muchas cosas, entonces me es de utilidad, pero también muchas de estas respuestas o de estas lecciones que vamos a estar viendo en estas lecciones de inteligencia artificial pueden ser aplicadas con otros modelos de lenguaje, no necesariamente modelos GPT, inclusive con GPT 3.5 o con otros modelos que a lo mejor tengan la característica de que sean modelos de uso libre. Y bueno, en ese sentido, pues aclarar, estoy utilizando el modelo de GPT-4 y en específico en esta lección nos vamos a enfocar a demostrar cómo podemos generar este acercamiento con un experto financiero, en este caso un CFO experimentado, y vamos primero que nada a generar este seguimiento de este proceso que acabamos de establecer. Entonces aquí tengo el contexto, un contexto en el cual primero que nada hago de una forma introductoria, doy información, como yo comentaba, pues que considero que puede ser relevante y también haciendo uso un poco de la característica de la historia, dado que pues este primer prompt en realidad le estoy diciendo al modelo de lenguaje que solamente responda como entendido en caso de que lo haya entendido toda esta información que le proveo. Pero básicamente tenemos información en la cual yo menciono qué es TechBooks, qué hace, el por qué lo hace, cuál es la situación actual de TechBooks. Menciono que está en un mercado altamente competitivo y está constantemente buscando innovar, dadas, pues claro, tenemos un producto de vanguardia y muy innovador. Entonces, TechBooks busca mantenerse a la vanguardia en la tecnología y en las tendencias de mercado. Menciono algunas características de TechBooks, los libros, y que también de repente considero que valía la pena generar este aporte informativo adicional de que TechBooks puede tener estas líneas de negocio adicionales de consultoría, de capacitación y asesoría en el uso de este tipo de tecnologías, y mencionar que cualquier consulta o análisis relacionado con TechBooks debe considerar su naturaleza innovadora, su enfoque en la tecnología y su compromiso con la excelencia en la experiencia del lector. También brindar un poco este tipo de credenciales al respecto del enfoque y la misión y cómo es que hacen las cosas las empresas o cuál es la filosofía de trabajo a través de la cual funcionamos, también hace sentido para que podamos comunicar y tener en contexto de la mejor manera al modelo de lenguaje. En ese sentido, bueno, simplemente me contesta entendido como fue que le solicité y comienzo a plantear el problema. Este chat, por cierto, lo voy a dejar agregado al final de esta lección por si se gusta consultar por cualquier cuestión. Y vamos a ver que en este sentido, en este caso, yo planteo este problema y vemos que le comento que TechBooks ha detectado que sus clientes que cumplen con un perfil, en este caso un perfil joven y masculino, han tenido una preferencia muy relevante por libros holográficos de batallas medievales. Entonces aquí estoy empezando a profundizar y a generar información particular e inclusive de storytelling para que pueda comprender un poco de forma posterior qué es lo que le voy a solicitar. Le comento que la dirección ahora se encuentra interesada en generar más clientes con el perfil, ya no tanto este que acabo de proporcionar, sino un perfil con edad avanzada y femenino. Estamos viendo un perfil demográfico muy distinto. Analizando los títulos de TechBooks, nos hemos dado cuenta que casi no tenemos productos dirigidos a ese perfil demográfico, por lo tanto, pues queremos buscar acercarnos por cualquier cuestión, la estrategia que consideremos que es oportuno acercarnos. Le solicito que elabore una tabla en la cual enumeres cada fila y presentes diferentes temáticas que puedan ser de interés para este perfil, en este caso de los perfiles de edad avanzada y femeninos, y en otra columna que explique los fundamentos por los cuales se considera una buena opción esa temática. También agrego algunas restricciones, tal como vimos en el proceso de comunicación, en donde considero que deben ser temáticas de nicho,
como el caso del perfil de los clientes que le planteamos. A lo mejor vemos que cuando generan muchas compras, algunos perfiles, algunos clientes, dadas sus características demográficas, eso implica que son libros con temáticas muy de nicho. Por lo tanto, quizá es algo que ha empezado a identificar TechBooks, que es una de las formas a través de las cuales genera esta atracción con el mercado, y por lo tanto se establece este lineamiento y se brinda esta restricción. Por lo tanto, es preferible evitar temas muy genéricos, es lo que comentamos, y además deben ser temas que pueden ser disfrutables visualmente, dada la diferenciación de TechBooks con otros competidores, de proyectar hologramas, lo que genera una experiencia inmersiva visual más profunda. Y pues aprovechamos esta tecnología que ya tenemos. Por lo tanto, bueno, aquí tenemos las restricciones que planteamos que podíamos utilizar, y de esta manera nos aseguramos que la respuesta que nos dé el modelo de lenguaje esté más profundizada y vaya más al grano de qué es lo que buscamos. Por supuesto, siempre está la posibilidad de modificar cualquier mensaje. Si yo quisiera el contexto, agregarle más contexto, puedo venir y modificar este mensaje aquí en la opción de cambiar los prompts. Podemos meternos y hacer cualquier cambio para generar una nueva línea de comunicación. Y básicamente de eso es que trata, ¿no? El hecho de que podamos iterar implica que si a lo mejor este contexto después me doy cuenta que no fue suficiente, puedo venir, puedo meterle más contexto, o si por ejemplo aquí, vemos que tengo dos mensajes, eso implica que en su momento generé otro mensaje que la respuesta no era tal como yo la esperaba, por lo tanto, complementé la información y en ese sentido, pues generó esta iteración de modo que puedo asegurarme de obtener la respuesta que estoy buscando. Entonces, bueno, ya que le hago esta solicitud de información, la inteligencia artificial me proporciona esta respuesta, nos presenta esta tabla con posibles temáticas dirigidas a este perfil demográfico, considerando los temas de nicho y que puedan aprovechar la experiencia visual que ofrecen los hologramas de TechBooks. Entonces, aquí tenemos ya la primera lista de diferentes temáticas que pudieran cumplir con estos criterios, y también tenemos los fundamentos, ¿no? Nos dicen, por ejemplo, la temática de jardines históricos, y nos comenta que esos jardines históricos son visualmente impactantes y pueden ser de interés para quienes aprecian la naturaleza y la historia. Los hologramas permitirían una inmersión en los paisajes más bellos del mundo a lo largo de diferentes épocas. Y bueno, podemos empezar a ver los fundamentos de todas estas diferentes temáticas que fueron propuestas, y básicamente así es como logramos pues generar este primer acercamiento, este primer levantamiento de información. Ahora, como comento, pues también podemos continuar trabajando en esta misma línea de comunicación que ya desarrollamos. Podemos continuar con este histórico de pues información que ya generamos. Ahora le pido que descarte las temáticas relacionadas con arte y cultura, a lo mejor por cualquier cuestión que considere que valga la pena hacer esto. Quizá no es mi enfoque o no es el enfoque del equipo comercial de TechBooks, por lo tanto se le solicita volver a presentar una tabla al respecto de haber quitado ese tipo de temáticas, y es así que pues tenemos esta nueva presentación de información. Básicamente nos vuelve a presentar las tablas, de modo que ya está excluyendo aquellas que tienen esas características de ser de arte y cultura. Ahora, aquí es en donde vamos a empezar a hablar sobre cómo podemos generar esta consulta de forma directa con un CFO, con un director de finanzas experimentado, y aprovechar toda esta información que ya se encuentra cargada detrás de estos modelos de lenguaje, que nos pudiera ser de utilidad a la hora de intentar comprender la relación de diferentes variables, de resolver algunas dudas con relación al funcionamiento de algunas prácticas, de algunas estrategias, de algunas herramientas. En ese sentido, también este tipo de inteligencia artificial es una fuente de información y de resolución de problemas muy capaz hacia cualquier dato que nosotros brindemos y que de repente nos hayamos podido atorar en la formación de oxígeno. Podemos venir y resolver nuestras dudas con ese tipo de inteligencia artificial. Vamos a ver cómo podemos hacerlo. Primero le establezco que asuma un rol, en este caso que es un CFO experimentado y que domina cualquier tema relacionado con las finanzas corporativas, para que tenga de cierto modo algo de historia y algo de referencia al respecto de lo que ha podido haber desarrollado este rol que está asumiendo. Y le comento que su tarea en este momento es ayudarme a resolver mis dudas al respecto de la optimización de políticas de compra para eficientar la rotación de inventarios de TechBooks. Entonces, en este momento estoy empezando a asignarle una tarea
y básicamente las respuestas de la inteligencia artificial deberían de estar alineadas en busca de llegar a esta resolución que ya le estamos planteando en este párrafo. Por lo tanto, es importante nosotros, además de generar esta contextualización y de pedir que tome un rol, por ejemplo, en este caso de un CFO, de modo que las respuestas que empiece a proporcionar serían respuestas que pudieran ser proporcionadas por un director financiero. También estamos estableciendo cuál es el objetivo y estamos tratando de ser claros al respecto de este objetivo. Y una vez que nosotros podemos transmitir de forma clara este objetivo, lo que queda es básicamente dar seguimiento a la conversación, y el hecho de utilizar este tipo de prompts compuestos implica que la continuidad de la conversación va a estar pues en esta misma dirección, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver cómo continúa este prompt. Le comento que para entender mejor lo que quiero y necesito, siempre deberá responder incluyendo una pregunta que le ayude a entender mejor el contexto y las necesidades. Aquí buscamos aprobación de si todo está claro, si es comprensible el mensaje y si se comprende la situación a la cual buscamos llegar. Y comentamos que como experto en la materia se esperan consejos elaborados y que tengan muy en cuenta las características y necesidades particulares de las cuales estamos hablando, por lo que es importante que se realicen las preguntas correctas. Aquí estamos incitando a generar esta reflexión de la inteligencia artificial en busca de identificar esa información relevante que requiere saber para llegar a la resolución de este problema. En ese sentido, una vez que damos esta información, ya nos responde y nos pide alguna información para continuar con la consulta. En este caso, nos pregunta si pudiéramos describir brevemente cómo es el proceso actual de la compra y cuál es la frecuencia promedio de rotación de inventarios en TechBooks. En este caso, le contesto. Aquí quiero hacer un parteaguas. Podemos dejar que el modelo de lenguaje en este momento tome la batuta, tome el liderazgo de la conversación y lleve la conversación hacia donde la inteligencia artificial considere que se puede resolver ese problema, que en muchas ocasiones es la mejor opción, dejar que nos lleve. Sin embargo, cuando nosotros tenemos información adicional que en este momento, por ejemplo, la inteligencia artificial no la tiene, pero nosotros queremos a lo mejor utilizar una resolución específica o queremos hacer que la conversación y la resolución del problema se oriente hacia otro lado, podemos generar esta intervención y solicitar el enfoque al respecto de la comunicación, al respecto del tema, de una manera más particular. Aquí me di cuenta que en realidad la respuesta, era otra, había generado otra línea de comunicación. En ese sentido, vamos a tomar esta otra línea de comunicación que es a través de la cual continué dando el desarrollo de la resolución de este problema que yo planteé. Por lo tanto, vamos a ver que podemos llegar a complicar la comunicación y entrar a hablar temas más profundos y más complejos. Entonces, una vez que yo proporciono esta información, ya la inteligencia artificial me responde con la información que la inteligencia artificial considera es la adecuada para llegar a la resolución del problema que yo le planteo. Por lo tanto, ya me está hablando sobre algún método para identificar este punto de reorden y ya nos está interpretando la información, la situación que nosotros planteamos. Yo aquí le comento que la sucursal pide 300 libros nuevos cuando quedan 150 libros en stock y los libros tardan en promedio una semana en llegar a cualquier sucursal y las sucursales venden 80 libros en promedio por semana. Con esta información ya es que empieza a interpretar y reflexionar, asimilar e indexar ideas de manera que empecemos a acercarnos a alguna resolución. En este caso nos está hablando de este punto de reorden, que es un método para identificar este punto óptimo en el cual podemos generar esta recompra y también que consideremos la rotación del inventario. Por lo tanto, ya inclusive nos empieza a dar las fórmulas, nos empieza a explicar cómo es que funcionan estas metodologías. Y como comento, pues en la medida en la cual la inteligencia artificial tienda a desarrollarse más, este tipo de desarrollos van a ser más completos y van a ser inclusive desarrollados de forma autónoma por la inteligencia artificial con una mayor confianza cada vez en la medida en la cual se mejoran este tipo de modelos. Por lo tanto, aquí nos menciona que va a calcular este punto de recompra, el ROP ideal y la rotación de inventario con los datos proporcionados, pero antes de hacerlo me pregunta, ¿puedes proporcionarme el costo promedio de los libros y el inventario inicial y final del periodo que estás considerando para calcular la rotación del inventario?
Y creo que aquí, digo, ya estamos en un punto en el cual ya la inteligencia artificial ya está correctamente contextualizada, ya tiene información suficiente para resolver el problema, bueno, solamente resolviendo esta información que nos empieza a pedir. Y creo que aquí podemos empezar a darle continuidad a esta línea de ideas que nos está planteando la inteligencia artificial y de esta manera asegurarnos de utilizar estas estrategias que ya existen y que pueden ser proporcionadas por un director en finanzas, en este caso por la inteligencia artificial, para asegurarnos de estar gestionándonos de la mejor manera. Y esto, bueno, esto es un tema, pero así como tenemos este tema, pudimos haber planteado cualquier otro tema y llegado a esta situación en la cual empezamos a generar este tipo de estrategias más profundas, más eficientes, que buscan la optimización del manejo de las decisiones financieras al interior de la empresa. En ese sentido, yo en este punto le comento que deseo dar un leve giro y que deseo utilizar la metodología EOQ para determinar esta mejor política de inventarios, y es así que la línea de conversación cambia, ya estamos cambiando de tema, y esto me interesaba mostrarlo porque pues es una manera en la cual, por ejemplo, esta es una herramienta que vemos en la formación de oxígeno y que a través de este acercamiento con la inteligencia artificial, si bien ya nosotros sabemos cómo funciona esta herramienta, podemos acercarnos para identificar y aclarar todos estos componentes que conforman esta fórmula, estas funciones para generar una mayor comprensión de la información que estamos utilizando, de las herramientas, y asegurarnos de aplicar todas estas herramientas de una manera más profunda, más eficiente. Por lo tanto, tenemos esta fórmula que ya nos proporciona la inteligencia artificial, nos explica qué son cada una de las variables y que para calcularlo requiere saber esta información. Como vamos a ver en su momento en esta herramienta, este costo de hacer un pedido es una de las variables importantes que necesitamos conocer, el costo de mantener inventario y la demanda anual. Nos menciona que la demanda anual ya la tenemos, la podemos derivar con la información que ya proporcionamos, pero que pues sería oportuno proporcionar información de estas otras dos variables que conforman este método. Por lo tanto, yo aquí busco precisamente que la inteligencia artificial me ayude para yo comprender cuáles son esas variables o esos datos que yo puedo tener al interior de mi empresa que conforman cada uno de estos valores, que conforma, por ejemplo, el costo de hacer un pedido y cuáles son las variables que conforman el costo de mantener un inventario. En ese sentido, yo le solicito que dadas las características de TechBooks que ya tiene, que ya sabe, que ya conoce, quisiera saber cómo puedo identificar estos costos y de esa forma es que puedo aprovechar todo este conocimiento, toda esta comprensión y toda esta indexación en cuanto a la información que ya tiene la inteligencia artificial para toda esta información aterrizarla y pasar de lo general a lo específico, aterrizarla a mi caso y hacer uso de todas estas herramientas que proveemos en la formación de oxígeno o cualquier otro tipo de consulta adicional particular que podamos extraer de forma directa con la inteligencia artificial. Entonces, bueno, aquí ya nos empieza a hablar sobre algunos costos. Aquí nos habla sobre que los costos de hacer un pedido pueden estar conformados con algunos costos como costos administrativos, de transporte, de inspección, de sistema. Nos habla de pues los costos relacionados con el uso de software en caso de que hayan algunos softwares implicados a la hora de generar esta compra de inventario, los costos de inspección, tal vez los sueldos o los honorarios de las personas, a lo mejor en cuestión de logística, a lo mejor en cuestión de aduanas, del tiempo que de repente tenga en algún almacén en el cual llegan los inventarios en el camino a llegar a nuestras instalaciones, los costos de envío. Bueno, aquí podemos empezar a profundizar y a indexar este tipo de variables con nuestra situación particular. Y también tenemos pues los costos de mantener el inventario, que estos ya hablan sobre los costos del almacenamiento, a lo mejor el costo del arrendamiento, en caso de que arrendemos el almacén, el costo de mantener este tipo de productos almacenados, en caso de que en nuestra situación particular esto aplique, los costos de obsolescencia, que de repente pueda generarse mermas, generarse pérdidas por inventarios excedentes que hayamos comprado en su momento, el costo del capital, que a lo mejor ese capital pudiera haber sido más útil en otra cosa. Si se mantiene ocioso ese inventario, ese capital se pudo haber
utilizado en otra cosa y pudo haber sido utilizado de una manera más eficiente. Los costos asociados a riesgos, por ejemplo, el tema de asegurar la mercancía en la medida en la cual tengamos mayor inventario y que tengamos que asegurar ese inventario, quizá los costos de seguros asociados a estos riesgos pues también suben, quizá inclusive temas de robos. Bueno, empezamos a considerar algunas variables que son más particulares y aquí es el momento en el que tenemos que entrar y pasar de lo general a lo específico, empezar a aterrizar toda esta información con relación a nuestra situación particular e identificar qué es lo que podemos utilizar, qué es lo que aplica y qué es esa información que podemos obtener para proporcionarle a la inteligencia artificial y llevar a cabo esta aplicación de este modelo. Pero básicamente, bueno, comentar que esa es una de las formas a través de las cuales podemos resolver cualquier duda relacionada con cualquiera de las herramientas que proporcionamos en Oxígeno. Podemos conocer cuáles son las variables que se pueden utilizar de acuerdo al modelo o de acuerdo a la técnica que estamos analizando, de acuerdo a la herramienta. También podemos intentar hacer que nos explique de forma breve pero clara el cómo está funcionando cada una de las herramientas, aunque ya sabemos en Oxígeno tratamos de cubrir muy bien esta área, esta perspectiva. Sin embargo, yo le puedo preguntar sin problema el por qué es que este tipo de metodología funciona, cuáles son los fundamentos, cuáles son los racionamientos a través de los cuales funciona, cuáles otros tipos de metodologías hay, para qué tipo de empresas aplican cada una, para mi empresa en particular, cuál pudiera ser mejor aplicada, que sin duda, como vimos, probablemente si podemos dar continuidad a esta línea de comunicación que en su momento la inteligencia misma me planteó, quizá pudiéramos tener mejores respuestas en la medida en la cual podamos dedicarle más tiempo y más atención a este tipo de toma de decisiones estratégicas y utilizar ya no tanto un modelo, sino 2 modelos o 3 modelos para asegurarnos de que estamos tomando una decisión que está más optimizada, ya no tanto por un modelo, como comento, sino por 2 modelos o 3 modelos. Eso implica que esa decisión pues tiene más fundamentos, tiene más trasfondos y tiene una seguridad mayor de ser la mejor opción. Por lo tanto, bueno, esa es la manera en la cual podemos empezar a acercarnos y tener un acceso directo con un director financiero experto 24/7. Ahora queda solamente pues meternos al análisis y pasar de lo general a lo específico, sacar nuestras dudas, hacer las consultas de las situaciones particulares que tengamos con la inteligencia artificial y cada vez más en la medida en la cual tengamos este acercamiento, vamos a poder generar esta mayor capacidad de ser eficientes a través del uso de este tipo de herramientas. Básicamente eso es todo por esta lección y nos vemos en el siguiente video.